Care. Cuando nos reímos, nos enojamos o sorprendemos, los músculos del rostro se contraen y forman las llamadas líneas de expresión. Con el tiempo, estas arrugas se van acentuando, formando las famosas patas de gallo, que nos da la expresión de estar molestos permanentemente. Existe una solución estética: el Botox. El Dr. Iván Hernández nos explica esta técnica estética, que es la más empleada en el mundo, destinada a combatir las líneas de expresión sin necesidad de pasar por el quirófano. La toxina botulínica pues se viene usando en nuestro medio, tanto aquí en el Perú como en otros países, desde hace aproximadamente 25 años. Paradójicamente, la mayoría de gente en el mundo la conoce como la toxina de la belleza, la toxina de la salud estética y cosas por el estilo, cuando el origen de esta no fue fundamentalmente eso, sino básicamente fue el hecho de tratar enfermedades que tenían que ver con la tonicidad muscular, gente que tenía contracciones musculares en ciertas áreas del cuerpo, por ejemplo, los pacientes pues con parálisis cerebrales que tenían los brazos dobladitos, gente con espasmos musculares faciales, lo que lo conocemos como el tic de los párpados, o cosas por el estilo. Y justamente como efectos secundarios a estas aplicaciones en distonía palpebral o en distonías faciales, fue que se descubrió que eliminaba pues las arrugas tanto alrededor de los ojitos como la que se encuentra pues en el ceño. Esto le dio una nueva visión a la toxina e hizo que posteriormente pues estudiara con mucho más detalle en estas áreas, siendo aproximadamente hace 20 años o 15, 20 años que se viene utilizando pues con gran auge en millones de personas diariamente en el área de la estética, ¿no? Actualmente, este servicio es muy requerido por ambos sexos y la edad promedio es de 40 años. Normalmente el Botox es utilizado ampliamente por ambos sexos, tanto hombres como mujeres, pero desde el punto de vista estético, que es lo que nos trae el día de hoy acá, se utiliza aproximadamente a partir de los 19-20 años. El Botox la toxina botulínica en general, porque hay muchísimas marcas en el mercado y todas muy buenas, todas con los debidos registros sanitarios de ley, se utiliza desde el punto de vista de no prevenir, sino más bien corregir los inesteticismos que se pueden ocasionar a partir de las arrugas que aparecen con el paso del tiempo, el estilo de vida que hemos llevado, el tipo de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Límite de edad normalmente no existe, pero siempre hay un paciente ideal. Lo ideal es entre los 25 y 45 años. La toxina botulínica tiene un tiempo de duración en nuestro rostro, dependiendo de la dilución que prepare el médico. De acuerdo a la marca, de acuerdo a las dosificaciones, de acuerdo a las diluciones que nosotros hagamos. El Botox no es un frasquito que viene con magia adentro, o sea, hay que echarle agua, hay que diluirlo y de acuerdo a eso que nosotros recién lo aplicamos. Si lo hacemos en las diluciones adecuadas, vale decir, un frasquito que es para una persona, lo diluimos en 1 centímetro, pues nos va a dar una duración de entre 4 y 6 meses aproximadamente. La toxina botulínica es un procedimiento que debe ser aplicado por especialistas. La mala aplicación de este producto trae serias consecuencias. Lamentablemente estos efectos no solamente se han visto en gente que no está autorizada para colocarlos, sino también en muchísimos colegas. Lo que pasa es que abundan los cursos, abundan los diplomados, abundan las maestrías súper intensivas de 2 días, en donde pues te abren todo un campo nuevo a la medicina y lamentablemente pues el cerebro no estaba adepto a recibir tanta información en tan poco tiempo. El hecho de que uno lo aplique mal, que es muy poca la cantidad de posibilidad al respecto, hace pues que la toxina tenga un efecto indeseable, en este caso caída de párpados. Mucho se debe a la mala aplicación, pero otra gran parte también se debe a migración del producto o la utilización de productos que no están debidamente registrados o productos que no tienen la autorización o los estudios que lo respaldan. Cuando le apliquen toxina botulínica, se recomienda no frotar la zona tratada durante las primeras horas para que el medicamento suministrado no se extienda a zonas contiguas. La toxina botulínica es un procedimiento estético que debe ser realizado por médicos calificados. No arriesgue su salud.
temporada, los complementos son las piezas claves en nuestro look. Los collares, aretes, anillos y pulseras se convierten en objetos de deseo para este año 2012. La diseñadora de joyas, Carla Testino, nos muestra su nueva colección. Sí, la idea de mi joya es que sea una joya versátil. Quiero que sea una joya que la puedes usar de día, o que si te vas a un cóctel también funcione, o bien si estás en una cena de gala. La joyería étnica siempre se presenta como una opción atractiva para complementar tu look en cualquier época del año. Tengo la línea étnica, que es donde mezclo materiales peruanos como semillas, cacho de toro, tengo monedas antiguas y bueno, y ahora he incursionado con los cuarzos. Los maxi collares los hemos estado viendo en las pasarelas desde la temporada pasada, en estilo babero, anudado con cinta o utilizando piedras o gemas. Se convierten en complementos llamativos, ideales para vestir con prendas sencillas. Trabajando mucho el cuero, la gamuza, el cacho de toro como materiales y también ágatas, piedras naturales. Para este verano, encontramos piezas elaboradas en perlas naturales y mezcladas con otras piedras como turquesa, coral o teñidas para darle tonalidades de alto impacto. Tenemos el privilegio de ser mujeres para lucir estas hermosas joyas. Así que no dudes en buscar a Carla Testino. Al fin, hermano, 14 pisos para ver 3 hermosuras peruanas. ¿En dónde? Look Saison 2013. ¿De acuerdo? ¿Vale la pena? Pues vale la pena. ¿Había ascensor? ¿Cómo que había ascensor? Bueno, hermano, ya fue. Vale la pena. Vamos a verlo, ¿ok? Bueno, chicas, ¿cómo se encuentran? ¿Emocionadas? Sí, de hecho. ¿Tu nombre? Camila. Camila, cuéntame. ¿Quién te motivó a venir a esto del Look Saison? En realidad yo, porque me encanta un montón este tipo de cosas, pero mi mamá siempre me apoya, entonces ella era como que sí, métete, ya, pues métete. ¿A ti quién te motivó? Mis amigas, o sea, porque sí saben que siempre me ha gustado todo, como que maquillaje, cosas así, entonces me dijeron que me meta. Reina, ¿a ti quién te motivó? Mi familia, yo en verdad súper emocionada por el concurso, dije ya me meto y ya me quedé acá. ¿A ustedes? Yo misma, me gustan los productos Venimos acá, con confianza, ven para acá. ¿Cómo? ¿Quién te motivó a estar acá? Yo solita, o sea, conocí a Saison desde los 17 años, entonces toda la vida he usado los productos. Saben que con estas 4 preguntas se llega a una conclusión. Es imposible que sus novios las hayan motivado a estar acá. Definitivamente, de eso sí estoy seguro. A ver, ¿quién de ustedes, su novio, las ha motivado a estar acá, chicas, por favor? O sea que ustedes los motivó
su novio. A mí Novio, a mí sí. ¿Por qué no puede motivarme mi novio? Mira, Me apoyan. te ha apoyado. Me ha apoyado. Mira, es un suicida, ¿ya? Definitivamente, brother. Tú que me estás mirando en casa, bueno, chatea un poco más, las redes sociales son importantes, te van a ayudar, ¿ok? Tu corazón. Es que vio la publicidad en la calle y me dijo, oye, mira, participa, y dijo, sabe que me encanta eso, entonces, ya. ¿A dónde se va de viaje ese señor? ¿A dónde se va de viaje? ¿Por qué? A ninguna parte. ¿Y qué pasa si te dice mañana que se va a España? Ya. Ya sabes por qué te dijo que vinieras a Lux Tyson 2013. Bueno, chicas, nada, mentira, es una broma. ¿Saben qué? La mejor suerte del mundo, todas son lindas, preciosas. Es más, voy a presentar una queja. No debería ser una sola ganadora, deberían ser 30 ganadoras. Porque las 30 son preciosas. Las felicito y quien nos vaya a representar a Colombia con toda la fuerza, arriba Perú. ¿De acuerdo, chicas? Listo, un saludo a la cámara. Chao. Un saludo a mí. Nos vemos. Bueno, nos encontramos en la prueba del Chico Tyson 2013, así que me toca pasar la entrevista, Vani, a mí. He visto a las chicas, ¿qué te parece? Como les comentaba, ¿no? Yo creo que el grupo está muy heterogéneo, tenemos de todo, las chicas están todas muy lindas y creo que va a ser un reto, es bastante difícil la evaluación. Algunas tienen una cosa, pero les falta la otra y así, ¿no? Hay que ir viendo quién es la más completa y la que más cumple con los requisitos que tiene Tyson. Y este año ha sido diferente, ¿no? Los parámetros de evaluación han sido diferentes, han pedido que las chicas vengan lo más natural posible, o sea, ellas mismas. Sí, incluso en la evaluación nos están pidiendo muchísimo la espontaneidad, la actitud y que sean ellas mismas, ¿no? Esa seguridad que se busque en la mujer de hoy, ¿no? Que es un poco lo que se está viendo. Entonces, y bueno, también que sepan hablar, que sepan desenvolverse bien en cámaras, que se las vea bien en cámaras. Imagínate, o sea, el reto es la ganadora va a tener la oportunidad de ser una conductora, ¿no? En Entertainment Television, o sea, no es poca cosa. Y tu saludo a todos los chicos que sienten que tienen algo especial, algo que los hace diferentes y que se animen pues a formar parte de este tipo de eventos, de convocatorias. Por supuesto, nada, a todos los jóvenes, a todos los niños, niñas, tienen que seguir sus sueños, sigan sus sueños y vivan de sus pasiones porque esa es la única manera de ser felices. Así que háganlo, ya lo podemos hacer, nos hemos matado para demostrarles eso, así que espero que sigan el ejemplo. Gracias. Gracias a ti. Que sepan desenvolverse bien en cámaras, que se las vea bien en cámaras. Imagínate, o sea, el reto es la ganadora va a tener